Nada, simplemente mientras van subiendo los ponentes, yo quería presentar al moderador de la mesa y es un capricho porque es que es mi maestro, el doctor Rafael Fernández Delgado, es oncohematólogo infantil, pero no solo eso. Además, pues es el fundador y el alma de la unidad para la atención a las personas con síndrome de Down que funciona aquí para la Comunidad Valenciana. Y no solo es oncólogo infantil, no solo es coordinador, no solo es alma, es una de las mejores personas que yo conozco. Y entonces, cuando pensamos en quién podría hablar por la defensa de los derechos del niño, pues un poco que nos vino a la cabeza casi que a todos. Así que sin más os dejo con ellos. Muchas gracias, Bea. Se nota que somos amigos desde hace tiempo y que lo que has dicho es fruto de la amistad. En todo caso, ha servido para que yo tenga el honor de moderar esta mesa en la que se va a hablar de los derechos de la infancia y pues en la que hay tres personas que tienen no solamente una autoridad científica, sino una gran autoridad moral para hablarnos de la situación en la que se encuentra la infancia en el mundo, las dificultades que tienen los niños y niñas y adolescentes en todo el mundo y las situaciones complejas en las que están viviendo a lo largo de toda la geografía mundial. La primera persona que va a intervenir es el profesor Jorge Cardona. El profesor Jorge Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia. Es una persona que ha sido miembro del Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas desde 2011 hasta 2019. Actualmente es el presidente de UNICEF en la Comunidad Valenciana. Tiene diversos premios, tiene el premio Mahatma Gandhi de la UNESCO y es una persona que ha trabajado a lo largo de su vida sobre todo en los derechos de la infancia, pero también en general de las personas con algún tipo de discapacidad. Yo creo que nadie está más autorizado que él para presentarnos la situación de los derechos de la infancia en el mundo. Y va a hablar, el título de su charla es La situación global de los derechos de la infancia. Muchas gracias, profesor Cardona, y adelante. Muchas gracias, buenos días a todo el mundo. Y en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, a los organizadores. Siempre es un placer compartir. Yo no soy médico, soy jurista, pero llevo ya muchos años dedicándome a los derechos de niños, niñas y adolescentes y he coincidido en multitud de sitios con los pediatras. Incluso el origen de mi invitación, hay que ser sinceros, está en una de las tareas que más gratas hago todos los años, que es dar un seminario en la Facultad de Medicina, por invitación de la profesora Colomer, sobre los derechos de los niños en la práctica médica, cómo respetar los derechos de los niños y niñas en la práctica médica. Y es uno de los seminarios que doy más a gusto. A mí me han pedido que hable sobre la situación global de los derechos de la infancia. Pero después de mí viene un ponente que va a hablar sobre los derechos del niño en el norte y otro que va a hablar sobre los derechos del niño en el sur. Entonces yo digo, hablaré del centro. No me quedaba mucho para decirlo. Entonces, como todo el mundo sabe, aproximadamente en el mundo hay 2.300 millones de niños y niñas. Y si me dicen, ¿cómo están los derechos de esos niños y niñas? Pues a unos les va mejor y a otros les va peor, ¿no? Es decir, porque hablar de infancia no es correcto. Hay muchas infancias diferentes. Son muchas las infancias. De hecho, estoy seguro que cuando se hable de la situación de los derechos de los niños en el sur, habrá que hacer distinciones, o en el norte también, porque las situaciones son muy diversas. En el
En el trabajo que el mayor privilegio que he tenido yo en mi carrera, que ha sido ser miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en este comité tienen que pasar los 197 estados del mundo a examinarse cada 5 años sobre cómo respetan la Convención sobre Derechos del Niño. Como se tienen que venir cada 5 años y yo he estado 8, pues he visto a todos los estados del mundo examinándoles uno a uno. Y la verdad es que uno ve una gran heterogeneidad. No es lo mismo cuando viene, por poner un ejemplo, Noruega, que cuando viene a examinarse República Centroafricana. La situación de los derechos de los niños y niñas es muy diferente. Pero hay un mínimo común denominador clave y fundamental, que es la Convención. Y la Convención se apoya, la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que vino a decirnos en 1989 es que hay que cambiar el paradigma en relación con los niños y niñas. Los niños y niñas tradicionalmente han sido considerados algo que hay que proteger. Bueno, tradicionalmente no, desde finales del 19. Antes del 19, ni eso, que todos hemos visto a Oliver Twist o lo hemos leído y por lo tanto sabemos que la situación no era de derechos. Pero había que proteger a los niños y niñas. La Convención nos dice, ya no hay que proteger a los niños y niñas. Los niños y niñas no tienen que protegerse. Lo que hay que proteger son los derechos de los niños y de las niñas. Si protegemos los derechos de los niños y de las niñas, estarán protegidos. Esa es la clave. La protección del niño como objeto de protección implica una disminución de sus derechos. Cuando uno va a proteger algo, lo que hace es limitarlo. Mientras que cuando lo que quieres es que sus derechos estén encima de la mesa, entonces consigues que efectivamente ese niño o niña pueda desarrollarse holísticamente. Entonces, esa es la clave. La clave es ver los derechos. Y el punto principal que nos señala la Convención sobre Derechos del Niño para el cambio de paradigma, del niño como objeto de protección al niño como sujeto de derechos, está en 2 artículos, en 2 principios. El principio denominado del interés superior del niño, toda medida que concierna a un niño o a una niña debe de tener como consideración primordial su interés superior. Y claro, la pregunta es, ¿y qué es el interés superior del niño o de la niña? Porque yo he visto en el comité que llegaba un estado y decía: hemos prohibido el castigo corporal salvo en interés superior del niño. O el matrimonio de las niñas es a los 14 años, salvo que en interés superior de la niña se autorice el matrimonio antes de los 14 años. Entonces te quedas preguntando, ¿qué es el interés superior del niño o de la niña? Y el comité se vio obligado a explicarlo. Tenemos un documento, una observación general que explica cómo evaluar y determinar el interés superior del niño, pero que es muy fácil de resumir. El interés superior de un niño o de una niña es que le respeten sus derechos. La clave fundamental es el respeto de sus derechos y su desarrollo holístico, su desarrollo físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual. Si eso se respeta, eso es su interés. No es lo que yo creo que sea mejor para un niño o una niña, es lo que es mejor para un niño y una niña. Y eso es que le respeten sus derechos. Y junto al interés superior, el otro pilar de cambio de paradigma es el derecho de todo niño o niña a ser escuchado y a participar en las decisiones que le afecten.
Este es el cambio democrático de la Convención. Hace que los niños y las niñas dejen de ser objetos y sea sus derechos y su voz la clave fundamental para las decisiones que les afecten. Lógicamente, un niño o una niña se define, como bien saben ustedes, como un sujeto en evolución. Un niño o una niña de 3 meses no tiene nada que ver con un niño o una niña de 7 años, de 14 años o de 17 años. Y por lo tanto, todo eso hay que irlo adaptando a la evolución del niño o de la niña. Bien, pues ahora pongámonos a mirar cómo está la situación en el mundo respecto de estos dos principios. ¿Es el interés superior de los niños y de las niñas, sus derechos, la consideración principal y primordial en las decisiones que se adoptan en el mundo? ¿Los niños y las niñas están siendo escuchados y se les permite participar en las decisiones que les conciernen? Y la respuesta será, en algunos sitios sí, en otros sitios no. Pero lo cierto es que todavía estamos lejos de ese cambio de paradigma. La Convención, además de estos 2 artículos, tiene otros 2 principios. Pues la Convención se apoya en 4 columnas. La primera es el interés superior, la segunda es el derecho a ser escuchado y a participar, la tercera es la no discriminación por ningún motivo o cuestión del niño o la niña o de su familia. Por lo tanto, la no discriminación por su sexo, por su religión, por su raza, por su cultura, por su capacidad, ningún tipo de discriminación, ni suyo ni de sus padres. La situación regular o no en el territorio, etc. Y el cuarto pilar es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño, el desarrollo holístico. Bien, un análisis de cómo van las cosas en el mundo nos diría, estos 4 principios están problemáticos. No quiere decir que, si yo comparo la situación con hace 30, la Convención es del 89, hace 34 años, sinceramente, hemos avanzado muchísimo. Si comparo la situación con el estándar que me marca la Convención, nos queda mucho camino por recorrer. Pero hemos avanzado. ¿Cuáles son los retos que yo veo en el ámbito de la infancia? Tenemos retos en el ámbito de los derechos que son clásicos, que arrastramos desde hace mucho tiempo y que no conseguimos superar. La violencia contra los niños y las niñas. El problema de la vulnerabilidad interseccional, es decir, los niños y niñas con discapacidad como sujetos de derechos, los niños y niñas migrantes como sujetos de derechos. Tenemos determinadas situaciones que vamos arrastrando y que no cambian, o que cambian muy despacio. Y además aparecen nuevos retos. El cambio climático, del que sé que luego nos van a hablar y por lo tanto no voy a entrar. Las TRIC, tecnologías de relación, información y comunicación. La salud mental que se ha ido acelerando. Dado que estamos hablando entre pediatras, problemas claves. La vacunación. Es triste, pero estamos yendo hacia atrás. En muchos países ha empezado a haber movimientos antivacunas. Cuando los niños y las niñas hemos cambiado el porcentaje de mortalidad infantil enormemente gracias a las vacunas. Y de repente aparecen corrientes que son un grave peligro para la salud de los niños y de las niñas. La salud mental. Siempre ha habido problemas de salud mental, pero no sé muy bien si es que ahora somos más conscientes y lo detectamos más o se están acelerando. Yo creo que las dos cosas, porque los problemas de salud mental,
fijaros, según los cálculos de UNICEF, hay 86 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 80 millones de 10 a 14 años que padecen trastorno mental diagnosticado conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud. 166 millones de niños y niñas con problemas de salud mental diagnosticado entre los 10 y los 18 años. Si pasamos de la salud mental a otros ámbitos, hay 820 millones de niños que no tienen acceso al agua corriente, con todo lo que eso implica para la salud. En realidad, como sabéis, el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Niños y las Niñas. Y siempre es un día para celebrar. Pero si miramos a nuestro alrededor, la verdad es que dan pocas ganas de celebrar nada. La escalada de hostilidades bélicas, la situación de los niños y las niñas en Gaza, retransmitiéndonos en directo cómo mueren de inanición niños recién nacidos. Pero no solo es Gaza, es Ucrania, es Afganistán, es Sudán, es República Democrática del Congo, es República Centroafricana, es Yemen o es Haití. No hay continente donde no tengamos niños que están sufriendo enormemente las consecuencias de los conflictos. Los desastres naturales, los terremotos que hemos vivido este año en Turquía y Siria, las inundaciones de Libia, el terremoto de Nepal, todo eso que tiene muchas vinculaciones con el cambio climático, quienes más están siendo afectados son los niños y niñas. Sigue habiendo 45 millones de niños y niñas que sufren desnutrición aguda. Y 1 de cada 5 no tiene protección contra el sarampión, que como sabéis vosotros mejor que yo, es una enfermedad que puede ser mortal y que se puede prevenir. Y es 1 de cada 5. Hay 290 millones de niños y niñas, se calcula, esto sí que es cálculo, que no están registrados. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen para el derecho, que no tienen acceso a los derechos, que no podrán tener una documentación, que no podrán saberse si va o no a la escuela, que no estarán en las estadísticas de vacunación, porque no existen jurídicamente. Y estamos hablando de casi 300 millones de niños. Llevo ya 14 minutos y medio, así que tengo que ir, tengo 20 minutos. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que poner a llorar? Pues no, porque tenemos una gran ventaja a fecha de hoy. Y la gran ventaja es que sabemos cómo cambiar la situación. Otra cosa es que se quiera cambiar la situación. Pero lo primero que yo diría es necesario volver a mirar la Convención sobre Derechos del Niño y volver a fortalecer el cambio de aquella visión tutelar de que a los niños y niñas hay que protegerlos, por lo que hay que proteger son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que hay que hacer es tener una perspectiva de derechos en el trato con los niños, niñas y adolescentes, que se traduce en todos los aspectos de la vida. Yo, en el seminario que explicaba en la Facultad de Medicina, la primera diapositiva que les pongo siempre es: un niño o una niña no es una silla. No, cuando van a la consulta con su mamá, no le pregunten a la mamá qué le pasa al niño, que el niño está ahí,
No le hablen a la mamá como si el niño no estuviera delante. Hagan el favor de hablar con el niño, que es el sujeto, que les cuente él lo que le pasa, que explíquele a él lo que tiene, no se lo expliquen a su madre. Entonces, ese tipo de cosas, que estoy hablando de una parte pequeñita, hay que difundirlo a todas las actividades. Hay que hacer ver a los niños y niñas que son sujetos. Hay que establecer cauces de participación. Ayer se habló de las ciudades amigas de la infancia. Las ciudades amigas de la infancia, uno de los primeros requisitos es tener un consejo de participación donde los niños y niñas sean escuchados en las decisiones que vaya a adoptar el ayuntamiento. Y es espectacular. Recuerdo una vez, estaba yo con un alcalde de una población cercana aquí a Valencia, Rocafort, y el alcalde estaba muy enfadado porque había rotulado el año anterior todo el pueblo, toda la ciudad, había cambiado los rótulos. Y de repente crea el Consejo de Participación y lo primero que le dice el Consejo de Participación es: hay que cambiar todos los rótulos de la ciudad para hacerlo con pictogramas y no con letras. Y entonces dice el alcalde, ¿y no se le había ocurrido a nadie en todo el ayuntamiento que lo importante son los pictogramas? Escuchar a los niños y niñas es saber cómo ven ellos, cómo quieren organizar los parques, cómo quieren. O sea, no pensemos que van a hacer lo que más les apetezca, al revés, suelen pensar más en los demás. Hicimos una observación general en el comité sobre un tema muy complicado: los presupuestos públicos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los presupuestos públicos, esto solo de pensarlo no hay quien los entienda. Pero los sujetos de los que hablamos, los sujetos de hecho son los niños, niñas y adolescentes. Y decidimos hacer una consulta mundial a niños y niñas sobre cómo consideraban ellos que tenían que ser los presupuestos públicos y qué es lo que debían de decir los presupuestos públicos. Espectacular. Se consultó a 73.000 niños de todo el mundo. Lo hizo una universidad de Belfast especialista para poder preguntar a niños del sudeste asiático preguntas que sean homologables a las de América Latina o a las de Europa o a las de África, pero fue consulta global. Era espectacular. O sea, las respuestas, si cogen la observación general 19, ponemos frases de los niños y niñas, era decir, pues es importante la equidad, no debe de destinarse los mismos recursos a los niños y niñas con discapacidad que a los que no lo tienen, no deben de destinarse los mismos recursos a los que viven en zonas rurales alejadas que los que viven en la ciudad. Estaban ellos diciendo cómo había que hacer las cosas, ¿no? Debe de ser transparente, debemos de poder identificar lo que se destina a una cosa u a otra. Hay que oír esa voz. Luego, eso debe de estar acompañado de crear marcos normativos, de crear estructuras orgánicas y, sobre todo, de estrategias integrales donde al niño y niña no se le vea solo como un paciente, solo como un educando, solo como un receptor de servicios sociales, sino en su conjunto, y eso es clave, el diálogo interactivo y, finalmente, invertir en infancia. No gastar en infancia, invertir en infancia. Por cada dólar que se invierte en infancia, en derechos de niño o niña, devuelve a la sociedad entre $15, los menos optimistas, hasta $30, los más optimistas. Es una inversión y esa es la clave para poder cambiar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Cardona por esa excelente intervención. A continuación, el profesor Raúl Mercer, que es pediatra, es profesor de pediatría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires
y ha sido consultor de diferentes agencias internacionales y gobiernos sobre temas relacionados con la salud infantil. Tiene una cantidad ingente de publicaciones sobre derechos de la infancia, publicaciones en revistas y libros, y pues es una persona que participa con mucha frecuencia en foros internacionales de salud pediátrica. Tiene un nexo especial con la Comunidad Valenciana y con la pediatría española a través de su amistad con Concha Colomer, y bueno, pues eso le une a toda la pediatría valenciana. Muchas gracias, Raúl, y adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día. Estaba esperando alguna señal. Bueno, ya somos amigos, ya estamos en confianza, ya nos conocemos. Les voy a compartir una anécdota. Ayer estuve en un congreso y vi muchas caras parecidas a las que hay hoy aquí. No sé si es una coincidencia o qué, pero bueno, hecha esta digresión, es un placer estar aquí y voy a empezar planteando una situación al profesor Cardona cuando hizo la presentación de que era jurista como un elemento diferencial con respecto a los médicos. Desde la perspectiva de la pediatría social, tú eres un trabajador de la salud. No es que estoy restando importancia al hecho de ser abogado, pero una buena justicia hacia la salud. Y esto también es un llamado de atención para nosotros en cuanto a dejar de ver a la justicia vinculada a la cuestión de litigar, pero a la justicia como un elemento sustantivo para la consolidación de los procesos democráticos en nuestro país y estas situaciones violatorias de los derechos. Así que creo que tu presencia aquí, además de tu experiencia, es importantísima en cuanto a repensarnos la necesidad de articular nuestro rol como pediatras sociales con el campo de la justicia y el hecho de ver la administración de justicia como un elemento que es esencial para la salud, porque voy a hablar al menos de América Latina, la justicia no es igual para todos. Y esto de alguna manera también está condicionado por el poder político, por la capacidad de pago, el nivel socioeconómico, o sea que hay diferentes justicias y esto obviamente trasciende en cuanto a la situación de la niñez. Me es imposible hablar de la situación de los derechos de la niñez en el sur global, así que lo que voy a hacer son simplemente algunas reflexiones y tomen esto como un elemento disparador para lo más importante que es la discusión con la audiencia, o sea, promover el debate, la reflexión y obviamente plantear todas las cuestiones que puedan ir surgiendo. Hechas estas consideraciones, reafirmo el hecho de no tener ningún conflicto de interés y ese también es un elemento a destacar en el campo de la pediatría social como en otros campos disciplinares. Y para ello simplemente lo que les comparto es un libro que acaba de aparecer justamente que toma en consideración el tema de las niñeces en el sur global. Este mismo autor también publicó otra publicación vinculada con los procesos de colonización y la infancia, que también tienen su correlato con la situación de los derechos de la niñez y con ciertos aspectos que fueron planteados ayer en cuanto a la respuesta de los países frente a los fenómenos de las niñeces que son expulsadas y obligadas a movilizarse de sus espacios de residencia buscando mejores mundos. Algunos llegan a un supuesto mejor mundo y otros se quedan ahogados a la costa de la playa, como vimos ayer en una de las presentaciones al finalizar la jornada. Y estas son pequeñas viñetas de lo que está pasando en la realidad, en donde por más buen esfuerzo que hagan los países en cuanto a dar contención a estas familias, estas poblaciones migrantes, entender que estas raíces tienen carácter histórico y que estos fenómenos de migración no es ni más ni menos que una contraprestación que le pasa al mundo pobre, al hemisferio norte, de lo que fue justamente los fenómenos de colonización histórica que obviamente han generado una asimetría tan grande que ha generado condiciones inhumanas de vida en los propios lugares de vida. O sea que, además de responder a la emergencia, sería bueno también pensar cómo darle resolución a esta problemática desde el punto de vista político, en cuanto a ver en qué medida los países del norte, los países hegemónicos, los países centrales, facilitan los recursos para que aquellos países que no pueden desarrollar mejores condiciones de vida lo pueden hacer para sus familias y especialmente para los niños
evitando justamente estos fenómenos migratorios, actuando justamente desde las raíces. Y para ello lo que yo voy a hacer es simplemente compartir algunas viñetas, algunas palabras, algunos términos como elemento disparador que son de carácter subjetivo, o sea que esto simplemente responde a una apreciación personal que lo más probable es que no esté en sintonía con lo que opina la mayoría de ustedes. No importa, es un disparador y la idea no es que estemos todos de acuerdo, simplemente son respuestas reactivas frente a lo que implica la situación de la niñez en el mundo global, en el sur global, con énfasis en América Latina. De la mano de ello, les comento que estoy participando de un proyecto que se llama Inspire Rights, que son algo así como derechos inspiradores, que es un proyecto que está liderado por la Universidad de New Brunswick en Canadá, y lo que se está trabajando, incluso en conjunto con el Comité de los Derechos del Niño, en un modelo de recopilación de experiencias basadas en evidencias sobre cómo los países responden para satisfacer cada uno de los derechos de la Convención o la Convención en su conjunto. Lo comento esto a modo de propaganda y a modo de invitación para que quienes están aquí presentes o quienes ustedes conozcan puedan colaborar con sus propias experiencias para formar parte de este repositorio de experiencias que hasta la fecha tiene 300 experiencias del ámbito global en cuanto a cómo los países están respondiendo y ser una herramienta más, además de lo que son los informes tradicionales, además de los informes de la sociedad civil y de los informes que vienen desde las sombras, en cuanto a contribuir con herramientas tangibles para reorientar políticas públicas. Y de los temas que he seleccionado, simplemente los vamos a mencionar, los vamos a describir en forma sucinta, breve. Y el primero que me vino a la mente es el tema del contexto político. Si bien los derechos o la Convención habla de la progresividad y no regresividad de los derechos, la realidad nos muestra, así como nos dijo el profesor Cardona, los días del 20 de noviembre hay que ver si son realmente para celebrar. Y en esto realmente ver cuánto de lo que dice la Convención en cuanto a avances y no retrocesos es así. Y lo que vemos es que hay retrocesos en materia de los derechos. Y esto depende muchas veces de los contextos políticos y en el caso de América Latina particularmente de lo que implica el avance de ciertos movimientos políticos conservadores, incluso a veces bajo la influencia de sectores religiosos ultraconservadores que afectan fundamentalmente las políticas públicas y con fuerza en lo que hace referencia a las políticas sociales, a las políticas educativas y otro tipo de políticas que tienen connotaciones y que afectan la vida y los derechos de la niñez. Y esto en América Latina, lamentablemente es un damero de realidades que muestra de qué manera este ir y venir se da de manera cotidiana. Este domingo va a haber elecciones en mi país, en Argentina. Yo no voy a estar allá, así que no voy a ser cómplice del resultado. Pero hay una incertidumbre muy grande sobre lo que va a ser nuestro país el día lunes, el día después. O sea que esto de alguna manera también marca el estado de confrontación y divisoria de aguas que se da en la mayoría de los países. O sea que la polarización política no solo es un producto latinoamericano, se da en los Estados Unidos, se da en los países de Europa, como lo hemos visto con Italia, con Francia, con Alemania. Así que este es un fenómeno global en cuanto a ver cómo esta divergencia se da en los distintos países. O sea que estamos en un contexto de incertidumbre, perdón, y estos contextos también afectan la niñez, perdón, y esto uno lo ve incluso desde el punto de vista de discurso político en cuanto al poco espacio que ocupa la niñez en las plataformas políticas de los distintos partidos. El otro elemento tiene que ver con algo que yo denomino que es el curso de vida de los derechos. Ayer vimos bastantes presentaciones vinculadas con el curso de vida y la pregunta es que así como existe un criterio de interdependencia, de indivisibilidad, de equijerarquía de los derechos en cuanto a su carácter indivisible, y esto se da a nivel de los grupos poblacionales, hay que visualizarlo también con un enfoque de curso de vida. Las mujeres tienen sus derechos, los niños tienen sus derechos, las personas adultas tienen sus derechos y los adultos mayores tienen sus derechos. Cada uno amparado, en algunos casos, por declaraciones, convenciones, cartas, acuerdos internacionales. En el caso de las mujeres, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales
y reproductivos, con la eliminación de toda forma de violencia, en el caso de los niños, como lo mencionó el profesor Cardona con la Convención. En el caso de los derechos del adulto, tienen que ver más que todo con el mundo del trabajo, y en el caso de los adultos mayores, con la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hoy por hoy solamente existe en América Latina. También existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea que esto, por un lado, es un contrasentido. Si por un lado los derechos son universales, ¿por qué existen conjuntos o colectivos de la sociedad que tienen sus propios derechos? Bueno, también el profesor Cardona mencionó que no son las mismas situaciones en función de las facultades evolutivas de las personas, tanto sean niños como las personas en otras etapas de la vida. O sea que es una realidad, y de ahí que lo que trato de enfatizar es entender también los derechos a lo largo del curso de la vida, y que su violación en alguna etapa de la vida va a tener consecuencias en las etapas subsiguientes. Por ejemplo, en América Latina, y en un estudio que realizamos en nuestro país en 60.000 embarazadas, observamos que un 50% de esas mujeres llegan al embarazo como resultado de una decisión no buscada, no deseada, y si se trata de niñas menores de 15 años, producto de un abuso, una violación, o sea, una violación de los derechos. Llegar al embarazo como producto de una decisión no buscada o ser producto de un abuso, una violación, genera consecuencias sobre la salud de la mujer, pero también de su futuro bebé. O sea que generar también condiciones democráticas y de respeto a los derechos sobre cómo se entra al proceso del embarazo y el proceso reproductivo va a tener influencia sobre los derechos de la niñez. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos del niño y la salud de la mujer? Muchísimo. El ex presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, participó en el debate para la despenalización del aborto en la Argentina, y le agradecí personalmente su participación porque me pareció valiosa, pero además valiente. Cómo la gente que trabaja en el Comité de Derechos del Niño va a un país a debatir sobre temas del aborto que son altamente cuestionados por otros sectores, y él de alguna manera dio las argumentaciones desde lo que es la Convención de los Derechos del Niño, de que el niño se es a partir del nacimiento, y esta figura del niño por nacer es un invento, es una falacia que fue creada en este caso por el gobierno argentino y lamentablemente exportada a otros países de América Latina, y lo que es más grave, incorporada dentro de sus cuerpos constitucionales. O sea, para que vean que esta interrelación entre lo que es la salud reproductiva y los derechos del niño no van por separado. Existe un curso de vida de los derechos y hay que entenderlo también desde esta lógica. Promover los derechos de la mujer es una forma de promover los derechos de la niñez, y esto mismo es válido para otras etapas de la vida. Y esto también se puede reflejar cuando uno analiza el contexto, lo que significa ser madre o querer interrumpir el embarazo o acceder a la anticoncepción en distintos contextos del mundo. Y lamentablemente el código postal a veces es más fuerte que el código genético. Esto no es un invento mío, en donde de acuerdo al lugar que te toca vivir es donde vas a poder ejercer o no tus derechos, incluso dentro de un mismo país. Y esto, bueno, acá en España lo saben, y lo que fue Concha Colomer en cuanto a la lucha de los derechos de las mujeres, donde en aquella época para llegar a la IBE había que migrar a Inglaterra, y hoy felizmente España cuenta con un marco legal, pero también existe la oposición en cuanto a estos avances y retrocesos. El tercer punto tiene que ver con algo que tomó Nick Spencer en el día de ayer en cuanto a la pobreza en la infancia, y no se puede concebir un país en donde se violan los derechos a partir de la situación de extrema pobreza, que por definición es una situación violatoria de derechos. Un ejemplo. Argentina tiene hoy, y me duele decirlo, 50% de la población de niños en condición de pobreza. Y un país no es viable con estos datos que son lacerantes, son ofensivos, son dolorosos, y esta es nuestra realidad. De los pobres, los que son más pobres son los niños. O sea que incluso dentro de la pobreza la afectación es mucho mayor en lo que hace a la población de la niñez. Y por más esfuerzo discursivo que hagan los gobiernos en cuanto a su preocupación por la gente, no dejan de ser ni más ni menos que políticas prebendarias, clientelistas, que lo que hacen es mantener la sumisión y la sujeción y la cooptación de la población en general frente al poder del Estado, que entrega como dádiva, como caridad, como ayuda
a los sectores pobres como una forma de perpetuar su situación de dependencia y su poder con respecto a los sectores más vulnerables. De hecho, esto no corta el ciclo de la pobreza. Y como dijo Nick en el día de ayer, el tema de la pobreza es un tema político y no depende de la buena voluntad de las personas para esta situación, o sea que siguen condenadas a vivir y a reproducir el fenómeno de la pobreza de manera intergeneracional. Quien fue pobre va a tener hijos pobres y van a tener nietos pobres, y quienes son ricos van a tener hijos ricos y nietos ricos. Y cuando una mujer pobre se casa con un hombre rico, es tema para una telenovela, televisión. Lo habitual es que estos andariveles corran por separado y que estas diferencias y estos gradientes se sigan perpetuando. El fenómeno migratorio, que también fue tomado en el día de ayer, golpea a América Latina, y acá tenemos colegas como Ernesto Durán, en donde de alguna manera por su vecindad con Venezuela, muestra justamente una realidad lacerante que es mucho más grave en la zona de frontera, en donde hay situaciones violatorias extremas de la situación de la niñez, o las familias que tienen que cruzar el Darién, o la gente de Honduras, o de Nicaragua, o de Guatemala, buscando un mundo mejor yendo a la frontera de Estados Unidos sin saber que en el camino quizás lo que les espera es la muerte. Y estos fenómenos de migración forzada también son expresión de la violación del derecho a tener una patria, una identidad, una vivienda digna, una familia. El tema de la trampa de equidad es un tema que fue de alguna manera plasmado en el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde de alguna manera la situación de inequidad que impera en América Latina, que es la región más inequitativa del mundo, en términos de brechas entre población rica y pobre, muestra que estas situaciones de inequidad, además del freno en el desarrollo económico, genera situaciones de injusticia, de exclusión y de la violencia. Todas las formas de violencia, las que vimos ayer, desde el ámbito familiar hasta violencias de carácter social, tiene sus raíces en los fenómenos de inequidad. Y esto lo llaman ellos la trampa de la inequidad. Y en la medida que esto siga perpetuándose, la inequidad per se es un factor generador de violencia. O sea, es un círculo vicioso. Veo que me falta poco tiempo. Los determinantes comerciales simplemente los menciono como un hecho importante y no es ni más ni menos que reafirmar todo lo que charlamos ayer. Así que el tema de la participación, que está, como dijo el profesor Cardona, plasmado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto al derecho a ser escuchado y tomado en consideración seriamente, hay que ver si estamos hablando de lo mismo o no. Estamos hablando de participación genuina y efectiva, y este es un debate que se está dando en América Latina en cuanto a darle contenido y sentido a estas palabras, así como se hizo mención al concepto del interés superior, y muchas veces que entra en tensión con otras definiciones que adoptan los estados. Pasa lo mismo con el tema de la participación y la necesidad de pasar de un modelo de participación utilitaria a un modelo de participación efectiva. Otra de las cuestiones que yo denomino sociedades algorítmicas es que estamos en una situación muy, de alguna manera, preocupante, y está de alguna manera también vinculado con lo que el profesor Cardona hizo referencia en cuanto al tema de las TRIC. Hoy el manejo de las grandes bases de datos, de los sistemas de inteligencia artificial, de saber lo que hacemos, dejamos de hacer a lo largo del día, y que estamos prácticamente bajo el radar y el imperio de las grandes corporaciones que manejan grandes bases de información, hace que muchas veces estemos condicionadas justamente por la presión y la decisión de estos sectores corporativos que inciden sobre nuestras vidas, y mucho más sobre la vida de los niños, que no tienen las capacidades, los recursos, la autonomía y la información para decidir de manera libre y autónoma. Para ir terminando, que esta cuestión vinculada con lo que en América Latina llaman la ideología de género, y esto obviamente también está propuesto desde algunos sectores conservadores, fundamentalmente desde el prejuicio y desde la ignorancia. Con Concha Colomer trabajamos hace unos cuantos años en el desarrollo de un instrumento para la OMS en Europa, orientado a introducir la perspectiva de género en los programas de salud de la niñez y la adolescencia, considerando al género como un elemento constitutivo y que acompaña el proceso de desarrollo habitual. No es un tema de mujeres, y mucho menos de mujeres adultas. O sea que el género es una construcción
psicosocial, que es obviamente es inherente a nuestras vidas, que hace el relacionamiento y la forma sobre cómo el poder se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres. Y para terminar, esta cuestión que nosotros denominamos, cuando digo nosotros, es el Grupo de Pediatría Social de América Latina, el fenómeno de la sindemia asociado a la salud de la niñez y los derechos. Y esto se resume en este trabajo que ustedes ven aquí, que es una publicación que desarrolló el Orasconu, que es el Organismo Andino de Salud, que nuclea a gobiernos de países de la región andina y que felizmente invitaron a 2 países que no somos del grupo, que son Uruguay y Argentina, en donde nos dedicamos a analizar durante toda la pandemia cómo los derechos de la niñez fueron violados de alguna manera y, como dijo el profesor Cardona, no quiero ser reiterativa, incidió en los aspectos de expresión de los niños que estaban bajo un sistema de mordaza y sus canales de comunicación y de expresión estaban prácticamente bloqueados, las escuelas, los sistemas de protección, los sistemas de salud, la caída en las coberturas de vacunación y un montón de situaciones adicionales que los invito a leer este informe, que muestra también otra realidad, la necesidad de los pediatras sociales en cuanto a la necesidad, a la voluntad de aportar estas lecturas más desde el campo de los derechos que a las cuestiones de epidemiología tradicional o del comportamiento de los serotipos, subtipos del virus y los fenómenos de mutación. Algo que quiero rescatar en cuanto al rol de Nick Spencer, en cuanto a movilizar la comunidad de la pediatría social global en cuanto al desarrollo de lecturas distintas, transgresoras, desde un enfoque de la pediatría social, y existe abundante literatura generada por el Grupo de Pediatría Social e INRICH en cuanto a entender estas situaciones de una perspectiva de derechos. Quiero ajustarme también al tiempo y portarme bien, ya que hay un abogado al lado. Muchas gracias. Muchas gracias Raúl Mercer por esta presentación que ha hecho referencia a los problemas de los derechos de la infancia, algunos absolutamente generales y otros más específicos del sur global. Yo creo que hay temas de discusión y tendremos al final un buen rato. A continuación, el profesor Jeffrey Goldhagen, pediatra, especialista en salud pública y salud materno-infantil, presidente de la Sociedad Internacional de Pediatría Social, profesor del College de Medicina de Jacksonville en la Universidad de Florida, de Pediatría Social y Comunitaria, y una persona pues, que ha escrito una cantidad importante de artículos en defensa de los derechos de la infancia, incluyendo los derechos de la infancia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que nos va a hablar de los derechos de la infancia en el norte global. Profesor Goldhagen, cuando quiera. Muchas gracias. Well, thank you very much. I also want to thank the folks that put this meeting together and allowed us as ISOP to participate. It's a real privilege. Not only our colleagues from the Social Pediatric Society, but also my colleague Barbara Rubio, who served as a bridge between ISOP and the Spanish Society for Social Pediatrics. So it's been a great honor, and as I mentioned yesterday, this is a critical point for us, I think, as ISOP, in the sense that we are an international pediatric society. And it's becoming increasingly clear that in order to address the issues that we're all focused on, that we need to be working together as a collaboration among social pediatric societies globally. And we think that ISOP can serve as a bridge, as an umbrella for all of our social pediatrics groups to come together, to work together, to collaborate together to address these global issues. So, as a formal invitation to the Spanish Society of Social Pediatrics, we'll look forward to collaborating with you and hoping to serve as that umbrella.
So what I want to do is, or been asked to do, is talk about the issues related to child rights in the North, and see if I can do this. And so I've started off now every presentation that I give with this iconic picture of Earth rising. I put the epitaph to Frank Borman, who died 2 weeks ago. Frank Borman was the commander of Apollo 8, which was the first Apollo mission to the moon, which seems like it was a long, long time ago. But the issues that we're dealing with as a global community and as owners of this Earth are critically important, as we'll talk about in a second. But this is how we see ourselves. But this is really how the world sees us. How we're seen from the universe. We're just a tiny speck in the universe. This is from a mission to Jupiter. So this is how the Earth is seen from Jupiter. So I think the juxtaposition of who we are in the universe and who we see ourselves in the world as owners of this world is a critical reflection on who we actually are. So I'm going to focus primarily on climate change, which is a critical, perhaps the most critical existential issue related to children's rights. And these pictures that you see here are all from the North. And as you can see, whether it's heat or whether it's flooding or whether it's fire or whether it's wind or drought, irrespective, this is a global issue, but I've been asked to focus on the North. These are in fact all from the North. And as a reminder to us here in the North, our policies, in particular as it relates to carbon emissions, affect people all over the world. And so, in particular, obviously, people in the South as well. So we have the impact of climate change in the North. We have the impact of climate change on the South. And as you can see, they're exactly the same. The difference being, of course, that, in fact, the North is responsible for the great majority of carbon emissions. And so what we do here influences globally. So in particular, then, the message is that our violations of children's rights in the North are impacting children's rights globally. And if there's a message to this presentation, it's just that. Unless we clean up our house in the North, we'll bring down the entire world with us. And so, as you can see here, the percentage of contributions to climate change in the North is about 50 to 60%. The percentage in middle-income countries adds another 20 to 30%. And so low-income countries are contributing about 10 to 20% of carbon emissions and contributions to climate change. So it's our issue that's impacting the world. And so this slide focuses on the Convention on the Rights of the Child. This is a presentation on the rights of the child. And so for those of you who have not read the convention, not read it again, not read it a second or third or fourth or fifth time, you need to go back and really take a look and read it multiple times to really get an understanding of the depth and breadth of what the convention has given us as social pediatricians. And I'm still impressed by the fact that, as I mentioned yesterday, in our program at University of Florida residency program, we get residents from all over the world, and I can tell you that not one of them has ever read the Convention on the Rights of the Child. Not one of them has ever heard
anything in their medical school about the Convention on the Rights of the Child, about a child rights-based approach. And so we as social pediatricians have a great opportunity now to begin, whether it's in Spain or participating with us in ISOP, to begin to integrate a child rights and a child rights-based approach actually into our medical school curricula. And in addition to that are the SDGs. And for those of you who haven't looked at the SDGs, it's critically important that that we do as pediatricians. Many of the SDGs, the majority of the SDGs actually focus specifically on, so this is a problem for me. I'm trying to look at my slides here and slides up here, and I'm not doing a perfect job. So my colleague over here is going to help me as we move forward. Actually, can you move them? Okay, that's great. That takes a great responsibility off of me. Anyway, so take a look at the SDGs. Many of them focus specifically on children. There are a number of them that focus specifically on the environment. And not only read through the SDGs themselves, but take a look at the indicators. Because the SDGs come with a set of indicators that can provide a roadmap and a framework for us. So next slide. So I just want to go over quickly several child rights principles that we've spoken about a bit yesterday and we've spoken about today a bit. And the first is universal, so that child rights are universal. They apply to children wherever they are, whoever they are. That's a critically important issue for us in the North because we have not really fulfilled the rights of children, in particular those migrant kids that are coming into Europe and that certainly are coming into the United States. We're depriving them of rights, of their rights. We torture children at the southern border of the United States. We have an article appearing in Pediatrics 2 years ago, actually looking at what we're doing in the States as fulfilling the criteria for torture. And so child rights are universal. That means that we're sitting here in Valencia, we have a responsibility as pediatricians to ensure that the rights of children in the Central African Republic are fulfilled. And that means that gets to the second principle, which is accountability, that we are accountable. In particular, we have a particular role and responsibility that adheres to our accountability because we're pediatricians. And so rights are universal. We as duty bearers are accountable. And what Raul mentioned is that all rights are interdependent and indivisible. So when you take a look at the Convention of the Rights of the Child, the 40 or 41 substantive rights of the child, to fulfill the right of children to optimal health and health care and survival and development, Articles 24 and Article 6, we have to fulfill all the 40 other articles, which is critically important for us as social pediatricians, because if we had to say what is our pedigree that's different from our colleagues who are focused on subspecialties and so on, one of those differences is in fact that our role and responsibility is to fulfill the 40 substantive rights of the convention, not necessarily just that particular right of Article 24 and so on. So these are critical principles that adhere to us. And the relevant rights to climate change, I just said that all rights are interdependent and indivisible. But in fact, if you take a step back and look, some of the rights adhere more particularly to a particular issue. So I've just listed these relevant rights. And again, all of them, but these are the particular ones. The right to non-discrimination, the right of children to have their best interests considered, survival and development, name and nationality, as we see huge amounts of migration resulting from climate change.
those children that move because of that migrating have a right to a name and a nationality, the right to hear children, the right of children to have a voice, access information, protection from abuse and neglect. And we're trying, as an example, we've been presenting at multiple meetings around the world, trying to get climate change considered as a form of violence against children. And then obviously refugee children, disabled children, the right to health, the right to a standard of living, the right to an education, the right to play and leisure activities, ensuring that children are, as we heard before, not the objects of protection, but the subject of rights as it relates to exploitation. There are already armed conflicts that are happening globally as it relates to conflicts related to access to resources that are becoming limited, secondary to climate change, and rehabilitative care, and again, the right to health. So what I'm going to try to do is focus on not these generalities, but what we need to do now. And I spoke a little bit about it yesterday. As we look to address these rights, we're going to need to work at 3 different levels, one of which is the clinical level, which most of us here are involved and invested in, but also the systems level and the public policy level. Unless we are working at all 3 levels, then we won't be able to actually address the issues and accomplish what we're trying to accomplish. And so, generally, when I present this triangle, what this really defines us is as child advocates, moving from pediatricians, moving from social pediatricians to actually becoming child advocates using the framework of rights to accomplish what we all seek to accomplish. One of the things that we always, we talked a little bit about yesterday, the idea that what gets measured get done, what gets counted, actually, we become accountable to. And so Raul mentioned Inspirites that is coming out of the University of New Brunswick, Ziba Vagri. Ziba has worked with colleagues around the world over the last 15 years to create child rights indicators for all 40 substantive rights. And those indicators are at the structural level, at the systems level, and as outcomes. So when we look to say, well, how do we frame our work? What indicators do we have to measure? Those indicators have already been generated. They've been generated by UNICEF. They've been generated by Global Child. They've been generated by WHO, and so on and so forth. So we have the indicators. So if we go back to that list of rights that are relevant to climate change, we have a set of indicators that will allow us to measure and direct and frame all of our work in a child rights-based approach. So, so we're going to talk about developing a rights-based climate resilience plan. So, the danger that we have and that we live in and that we're involved in, those of us who talk about children's rights, is to talk about it as an ethereal, aspirational context. But in fact, we need to move from the aspirational actually to something concrete. And why us? Why do we have a responsibility for this? Because as I said here on this slide, no profession will bear witness to the impact of climate change more than us. The same thing can be true for violence. The same thing can be true of any of the issues that we've spoken about. It's us. It's us. No profession is going to bear witness to the impact of these violations of children's rights more than us, which means then that no profession really has a greater responsibility to address these issues than us. Next slide. I'm not going to go through this. There are a lot of slides in here that I put in the slides, slide deck here, so that you can have them if you so choose
to look at it later, and frankly, take them, use them, no attributions required. I stole these from multiple people, and I should, actually, when you say that you had no interests, conflict of interest, none of this was generated by AI. I did the whole thing myself, which is pretty amazing. Attempted, I was tempted by AI multiple times, but this is all mine, which is about 50% as good as it could have otherwise been. Children are obviously have specific vulnerabilities, physiological, psychological, and social. And so what I want to suggest is that we, as a global group of social pediatricians, need to put together a global resilience plan for children. And we need to put this resilience plan together and then disseminate it globally so that there is a blueprint for a child rights-based approach to ensuring that all of our communities, rural and urban, actually have a blueprint for how we create resilient cities that are based on and reflecting a child rights-based approach. So these are just some, what would be an introduction to a resilience plan. Identification of why we're doing it, an overview of why children are vulnerable, a connection between climate change and vulnerability, looking at the direct and indirect effects of climate change on children, why there's a disproportionate impact on marginalized communities, socioeconomic factors, and why we use a child rights framework. So this is the introduction to the resilience plan. The elements of this resilience plan, excuse me, these are the elements. A focus on environment and urban planning, education and awareness, Article 17, Articles 15, 16, and 17, but in particular 17, health and safety, psychological well-being, emergency preparedness, infrastructure and housing, and Alif mentioned that yesterday, displacement, food security, community engagement, access to information, advocacy and policy, partnerships and collaboration, long-term resilience building, and sustainable health systems. So these are the chapters of the resilience plan. And obviously, it needs to be much more robust, but these are a first draft of what the chapters of a resilience plan to address the impact of climate change on children. And the next 14 slides, which I'm not going to go through, actually take each of those chapters and spells out what would be in those chapters. As a draft, obviously, we need to come together globally as social pediatricians to put this resilience plan together. But each of these chapters, then, what I've done is gone through it to begin to put together what might be in those chapters. And again, these are included in the slides again, so that, in fact, you can look at them if you choose later on. And so, at the end here, conclusions, that as these successful resilience plans will need to be adaptable, they need to be continuously evolving, they need to take in the changing nature of climate change and the impacts and needs of children over time. They need regular evaluation. Again, we have the child rights-based indicators to be able to look at them and to be able to evaluate them. We need to engage our colleagues in our national societies. So you have, in Europe, you have the EAP, and ready for this? I know how to, ECPCP, not bad. In South America, we have, in Latin America, we have ALAPE, which Raul is very involved in, and a number of our colleagues here.
In Africa, we have UNAPSA. In Southeast Asia and Asia-Pacific region, we have APA. So we need to engage our national societies and our umbrella societies in this endeavor, as well as the international groups, IPA, WHO, UNICEF, the Committee on the Rights of the Child. And we need to understand and, and talk about every chance we have, talk about climate change as an existential child rights issue, and to focus on climate change as a child rights issue, and that we need to use a child rights-based approach to address the issue. So I could have spoken about in the North, child rights violations as it relates to violence. In the United States now, gun violence is the major cause of death in children. Let me repeat that. In the United States, gun violence is the major cause, the single largest cause of death of children. I could have talked about migration. I could have talked about other forms of violence and trafficking and so on and so forth. But I focused on climate change as a critical child rights issue. That is an issue in the North, but one in the North that is fundamentally impacting children all over the world. And so I want to thank you, and I want to finish up with, perhaps an inappropriate advertisement for ISOP. We'd love for you all to join ISOP. The website is presented, isop.org. We've gone to a donation-based membership, which means you can join and contribute whatever you so choose to contribute. We need your experience, we need your wisdom, we need your energy, we need your passion in order to be able to accomplish what we're all seeking to accomplish for children, not only in our own countries, but globally. So I want to thank the folks that put this meeting together, that invited us, and we'll look forward to working with you in the future. Thank you. Muchas gracias al profesor Goldhagen. Bueno, yo creo que tenemos cuarto de hora, 20 minutos para discusión. Por favor, quien pregunte, que lo haga con un micrófono cerca, porque como está la sesión está en streaming, que pueda oíros quien esté oyéndolo fuera. Buenos días, soy Bárbara Rubio, pediatra de Madrid, en el Hospital de Getafe. Muchas gracias por los ponentes, ha sido una exposición, la verdad es que increíble. Y yo cuando empecé siendo pediatra no había leído la Convención de los Derechos del Niño, y eso que empecé la residencia en el año 84, acabé en el 87, y bueno, pues no me la había leído hasta que empecé a oír de pediatría social. Y la verdad es que fue un abrir, me abrió mucho los ojos y ahora es que no paro de decirlo. Mucha gente me mira, colegas míos, compañeros míos, o incluso cuando doy clase en la Universidad Europea, pues me miran así con cara un poco raro, pero luego cuando ven la aplicación sí que se dan cuenta de lo importante que es, ¿no? Y yo tengo una pregunta para el profesor Cardona, que muchas veces, yo como pediatra, muchas veces en la consulta, me encuentro que hay una situación de vulneración de los derechos del niño, por ejemplo, en situaciones de maltrato y conflictos interparentales. Y entonces está la justicia por medio. Y entonces, como pediatra, que tú ves que al niño no se le está escuchando, que las decisiones que a veces toman no va en el mejor interés del niño, te ves ahí un poquito impotente. Y muchas veces, incluso ya en los informes, lo pongo, según la Convención de los Derechos del Niño, tal, según el artículo 11 de la LOPIBI, que es una ley impresionante, ¿no? Pues se está... pero eso queda ahí escrito. Yo creo que la gente que lo lee, pues sí que les para un poquito, ¿no?
pero la justicia es la justicia. Y entonces yo me veo muchas veces impotente ante esta situación. ¿Y qué se puede hacer? Bien, es habitual en la práctica de la pediatría o de la medicina en general encontrarse con violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes de todo tipo, violaciones por abuso sexual, por maltrato, por negligencia. La LOPIBI, que para los no informados es la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia contra la Infancia, o sobre la violencia contra la infancia, que es una ley fantástica y que marca un estándar muy alto, establece la obligación de que existan protocolos en todos los centros médicos y además de una coordinación con los servicios. En España, toda persona que trabaja, que por su trabajo ha de tener contacto con niños, tiene una responsabilidad especial de poner en conocimiento de las autoridades cualquier tipo de indicio, no prueba, indicio de violencia, en un concepto amplio de violencia, maltrato, negligencia, abuso, respecto de algún niño o niña. Por lo tanto, esto es lo primero, saber que hay una responsabilidad por el puesto de trabajo especial, grave. La tiene cualquier ciudadano con carácter general, pero se agrava incluso con responsabilidad penal para los que por su trabajo tienen habitual contacto. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlo en conocimiento, el poner en conocimiento, claro, de las autoridades. ¿Y cuál es la autoridad? Pues a veces son los servicios sociales lo que hay que hacer, entonces, porque es un tema no de un delito, no es un abuso sexual, pero si hay un problema de donde está habiendo negligencia en el trato con el niño o la niña, y por lo tanto hay que comunicar. En el centro de salud o hospital debe de haber un responsable de este tema, que es a través del cual hay que comunicar con los servicios sociales. Otras veces hay que poner en contacto con la Fiscalía, porque estamos ante un delito y por lo tanto es el fiscal el que tiene que ir a defender, el Ministerio Público el que tiene que ir a defender el interés superior del niño. Hay que ser conscientes de que sois instrumento en vuestra actividad de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, comunicar, no limitaros. Además, el otro día, no sé si por aquí hay alguien, teníamos un congreso, unas jornadas especialmente interesantes que se organizan anualmente de jueces y médicos, normalmente pediatras, sobre derechos de los niños. Entonces, los organiza el Consejo General del Poder Judicial, pero el 50% de los que participan son jueces y el otro 50% médicos. Y que viene muy bien, porque los médicos se dedican a ponerle problemas a los jueces y los jueces problemas a los médicos, ¿no?, sobre la práctica diaria, ¿no? Entonces, una de las claves fundamentales es ese informe por escrito. Si no es lo mismo decir esto es compatible con a decir hay indicios de entonces, porque entonces uno tiene que ser claro en ese informe escrito, porque si no luego tiene el juez o el fiscal las manos atadas si vuestro informe no es claro. No es lo mismo, vuelvo a repetir, decir es compatible con, porque si es compatible con, puede ser compatible con muchas cosas, otras, a decir hay indicios de. Entonces, son cosas en las cuales uno, para eso está el seminario que doy yo en la Facultad de Medicina, donde ahora sí que les explicamos todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Soy Ernesto Durán, pediatra social de Colombia.
Yo creo que pues hay que reflexionar a 34 años de la convención. ¿Qué pasa con todo? Bueno, con los mismos organismos y procesos posteriores a la convención, las recomendaciones, todos estos documentos tan interesantes, pero no vinculantes que produce el comité, que digamos como que se vuelven otra vez como un lugar común y repiten muchas cosas, que llegan a los países, que no transforman realidades. O sea, realmente cómo darle dientes a todo este mecanismo internacional, incluso regionales, tenemos en algunas regiones, para que esto cambie en realidad la vida de los niños. Esa sería una primera pregunta. ¿Qué enseñan estos 33 años sobre esto? Nosotros ya vamos en el 5º y 6º informe, ya no se hacen cada 5 años, sino cada 10, porque el comité no puede reunirse, porque las personas del comité no les pagan salario, trabajan gratis, eso no puede, sí, eso es como un mecanismo, bueno, como que figurativo del lugar que ocupan los derechos de los niños, incluso en la estructura de los derechos humanos. Y la segunda pregunta es, con todas estas nuevas situaciones, bueno, hay esfuerzos en ese sentido, es el momento de pensar en una nueva convención, en un nuevo desarrollo. Vale la pena trabajar en esto con todo este tema ambiental, con el tema de las TRICs y con muchos otros que tenemos. Evidentemente la convención, un poco cuando decían leerla 2, 3, 4 veces, uno piensa como en las lecturas bíblicas otra vez, si al derecho de participación le vamos a encontrar el sentido que hoy se le da, porque uno mira el sentido de la discusión de la participación y está muy lejos hoy de lo que la convención planteaba. Es el momento de dar un salto, cambiar, pensar en un nuevo documento, hacer una movilización en esto, o cómo evalúan ustedes este momento respecto al futuro. Pues. Gracias. Ernesto, thank you for that question, and I'm perhaps the most appropriate person to answer that question because we're the only country in the world that hasn't ratified the convention. And so for us, what we've been required to do is think of the convention not as an international document, not as a document from the UN, because most of us in our country don't like the UN, but think of it as a tool. So if we move from thinking of this document as a human rights tool as a human rights document to actually a tool that we can use to implement and frame what we do in pediatrics, which my colleague Rita and David Wood, which we have been doing over the years, then it becomes something very different, something we can use. And again, unless we take it, frame it as that, implement it into medical school training, into our residency training, it will remain, whether we create another document or a third document, it will remain relatively irrelevant to what we do unless we begin to use it as a tool, integrate it into training. And I'm going to go out on a limb here and say, again, because I talk to residents from all over the world, none of them know what social pediatrics is. They've not heard the words. They've not studied social epidemiology for the most part. So we need to take what we hold dear to us and reframe it, integrate it into training so that it becomes not an ethereal tool, but a living ethereal document, but a functional, concrete tool that we use every day in our work. Bueno, añado, primero, es cierto, Estados Unidos es el único país del mundo, de los 197 estados que hay en el mundo, hay 196 estados que han ratificado la convención y Estados Unidos es el único. Antes, hace 5 años eran 3. Somalia, Sudán del Sur y Estados Unidos, pero Somalia y Sudán del Sur la han ratificado. No obstante, hay que decir que Estados Unidos sí ha ratificado los protocolos adicionales a la Convención, uno que hay sobre venta de niños, prostitución infantil y uso de niños en la pornografía, y otro sobre los niños en conflictos armados.
Y cuando viene al comité a examinarse de esos protocolos, aprovechamos y le preguntábamos de todo. Sonreían y decían, nosotros no hemos ratificado la convención, pero les vamos a responder. Entonces, al final había un control de todo, ¿no? Pero, dicho eso, en relación con las preguntas concretas, nuevos tratados de derechos humanos en estos momentos me dan mucho miedo. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha explicado Raúl, el contexto político no es el más favorable para elaborar textos normativos en materia de derechos humanos. Es más fácil que estados que están siendo gobernados ahora por movimientos contra derechos humanos terminen haciendo textos que nos perjudiquen y que no permitan el avance, que avancemos con nuevos documentos. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar. Y los estados, cuando han hecho los tratados, han creado instrumentos de adaptación. Y uno de ellos es, en el caso de los derechos de los niños y niñas, la Convención sobre Derechos del Niño prevé que el comité puede realizar observaciones generales. Una observación general, para los que no la conozcan, es un documento en el que el comité interpreta la convención sobre un tema concreto. No inventa nuevas normas, porque no lo puede hacer, no es un órgano legislativo, pero interpreta de la convención qué obligaciones vinculantes hay en relación con un tema. En el mes de septiembre se aprobó la observación general sobre los derechos del niño y el cambio climático. Entonces, es una realidad que no estaba en el año 89, no está explícita en la convención, pero el comité ha cogido y ha visto de la convención cómo afecta a los derechos de niños y niñas las cuestiones del medio ambiente, con especial incidencia en el cambio climático. O el interés superior del niño, que explicaba hace un momento, cómo hay que evaluarlo y determinarlo, o cómo hay que escuchar, qué consiste el derecho a ser escuchado. Esos documentos, no es que ellos sean jurídicamente vinculantes. Lo que es jurídicamente vinculante es la convención, pero interpretan la convención. Y de hecho, cada vez más se utilizan en el ámbito judicial como elemento de interpretación, o en el ámbito político a la hora de elaborar las leyes. Antes hemos hablado de la Ley Orgánica de Protección Integral sobre la Violencia contra la Infancia, la LOPIVI en España. Si cogen el preámbulo de la ley, dice: esta ley responde a la observación general número 12, a la observación general número 14, a la observación general número 13 del comité. Lo que han hecho ha sido traducir en normas jurídicas lo que dice, lo que ha interpretado el comité. Además de eso, cuando los estados vienen cada vez con más dificultades, pero siguen viniendo a examinarse, el comité les formula observaciones concretas para ese estado. En los 8 años del comité que he estado yo, he visto varios estados que han pasado varias veces. Porque jamás he encontrado un país que no hubiera hecho algo de lo que se le dijo que tenía que hacer. Corea del Sur, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, los países más problemáticos aparecen rápidamente con que algo han hecho, ¿no? Luego es un trabajo lento, a veces han ido para atrás en algunas cuestiones, pero se dialoga con ellos y es un trabajo. Piensen que el comité lo que hace es asistencia técnica. Le está diciendo a los estados qué deberían de hacer para cumplir lo que ellos se han obligado en hacer, ¿no? Y por lo tanto es algo positivo y es algo que ayuda, y que no se pueden imaginar la cantidad de estados que han cambiado leyes, políticas, estrategias gracias a eso.
que los estados no le ponen recursos, que no pagan a los miembros del comité, que durante la pandemia trabajaban gratis desde su casa, que en la actualidad le ponen trabas para hacer las cosas, sí, porque no les gusta ser vigilados, pero funciona. Y lo que hay que hacer es fortalecer, ayudar, colaborar. Desde el mundo de la pediatría social es muy importante colaborar con el comité, pasarle información, porque a fecha de hoy yo creo que no hay ningún médico en el comité. Durante mi época estaba Iranti Wigemane, de Sri Lanka, una mujer espectacular, que varias veces trabajamos juntos, y ella me decía, Jorge, como habrás apreciado, en este país, a la luz de la información, hay una incidencia especial de esta enfermedad y de esta otra y de este problema sanitario. Yo había leído lo mismo y no veía nada de nada, porque no entiendo nada de los papeles de medicina. Y luego me decía, como tú bien sabes, el modo de prevenir estas cosas es una alimentación rica en yodo. Yo no sé nada. Entonces, claro, el momento que Iranti se va del comité, el comité deja de hacer recomendaciones de prevención con conocimiento de causa, salvo que alguien venga al comité y le diga, esto es el problema de este país, estos son y estas son las soluciones. Y entonces el comité lo asume, y no es lo mismo que lo diga la Asociación Nacional de Pediatría Social a que lo diga la ONU. El Estado le suele hacer más caso. De ahí la importancia, y lo debe de saber todo el mundo, de poder colaborar, porque está abierto el comité a cualquier información que le llegue de cualquier persona. Gracias, Jorge, por tus comentarios. Quisiera hacer una reflexión puntual. Es fácil defender los derechos de la niñez en aquellos países que tienen una cultura de derecho. Uno va a cualquier país nórdico y tienen ciclos de defensa de los derechos mucho antes que la Convención. Los de América Latina estamos aprendiendo a construir una cultura de derechos porque todos venimos de dictaduras. Y hemos aprendido los derechos a partir de su violación sistemática. Y pasar de un modelo de violación sistemática a un modelo de promoción lleva muchos años. O sea, que a mí me consta que no voy a ser testigo de ver a mi país en donde todos estos derechos sean respetados en la medida que estas formas de violación se sigan perpetuando. Lleva mucho tiempo, es tiempo dependiente. Y en esto lo que quiero resignificar es el rol de Jeff en su país. Porque obviamente uno tiene sus imágenes de los Estados Unidos, tiene sus prejuicios sobre los Estados Unidos y también tiene sus estereotipos sobre lo que es la salud y la medicina en los Estados Unidos. Para quienes tuvimos la dicha de ir a visitarlo a Jeff, Bárbara o yo varias veces, hemos visto cómo desde un espacio geográfico puntual como es Jacksonville, se pueden hacer cosas a través de un compromiso con los distintos grupos de la sociedad. A lo que voy yo, que es muy difícil remar contra la corriente y que de alguna manera resignificar el rol de Jeff en cuanto a tratar de militar su compromiso por los derechos en un país en donde no existe cultura de derechos, hay ignorancia, como si fuera una suerte de analfabetismo en materia de los derechos, y tratar de apuntar a una cultura sin dejar de reconocer que en algunos casos esto lo significó poner en riesgo su propia estabilidad y su salud, justo por el hecho de estar trabajando en ambientes hostiles desde el punto de vista político, más en la Florida, con un contexto ultraconservador. O sea que es simplemente para resignificar su rol de lo que implica trabajar y promover los derechos en lugares en donde las condiciones no están dadas. Así que era simplemente hacer este comentario. Y el otro comentario tiene que ver con lo que llamamos la cocina del Comité de los Derechos del Niño. A mí me tocó participar en la elaboración del comentario relativo al artículo 24 de la Convención de los Derechos, y para esto hubo un proceso de consulta a través de la apertura de un foro virtual en donde nosotros como Comité de Pediatría Social enviamos nuestra opinión. En mi caso fui invitado para participar del grupo de expertos, y lo que en definitiva aconteció que la letra final
la escribe el grupo chico. Y que todo lo que habíamos propuesto en cuanto a tomar los determinantes sociales de la salud, perdóname que sea tan honesto, pero cuento la realidad, y que habíamos puesto los determinantes sociales, terminó siendo un comentario general desde un enfoque biomédico. O sea que entender que quienes van a tomar la letra al final y la lapicera son los del grupo chico, que de alguna manera, para nuestra forma de ver, no han tomado, Ernesto, te pido tu opinión también, no tomaron en consideración todo lo que fue esta consulta global. Esto por un lado como comentario. Y la otra cuestión, que es más íntima de tu vida en el comité, de lo que te ha tocado ver y de tus experiencias y tu visión de mundo, ¿qué es lo que te quedó marcado como decir, bueno, este país ha hecho un gran cambio, algo que muestre algún síntoma de esperanza en cuanto a decir, bueno, es posible a través de tal o cual acción, sin dar nombre del país, algo que realmente diga, bueno, como dice acá en España, algo que te haya flipado, ¿es así? ¿Está bien? En cuanto a decir, bueno, es posible invertir este esfuerzo en cuanto a generar climas que mejoren las condiciones de la niñez. Y si quieres te lo pregunto de otra manera. Si tú fueras el presidente de España, ¿qué es lo que harías justamente para ver cómo salvar esta situación que está atravesando los niños? Quédate tranquilo que esto no sale de Europa. Lo de si fuera el presidente de España no lo voy a decir, porque eso, aquí tenemos uno nuevo de ayer, entonces que es el mismo, pero en dos ocasiones, en 8 años, repito, he examinado a los 197, Estados Unidos también 2 veces pasó, en 2 ocasiones los miembros del comité aplaudimos después del diálogo. Para explicarlo, el examen a un Estado se hace, primero envía informes escritos el Estado, luego recibes informes escritos de ONGs, de pediatras sociales, de universidades, con todo eso le haces unas preguntas por escrito, que te responde por escrito, y luego viene una delegación del Estado a, entre comillas, examinarse con el comité durante un día, normalmente una tarde y una mañana, ¿no? En 2 ocasiones, terminado el diálogo con 2 estados, los miembros del comité quedamos tan satisfechos que aplaudimos. ¿Qué estados eran? Islandia y Liberia. ¡Anda! En el caso de Islandia, por poner un ejemplo muy rápido, la situación era, por ejemplo, observo yo que no tienen centros de privación de libertad para niños en conflicto con la ley que hayan sido condenados. Y dicen ellos que cuando un niño o niña viola la ley y es condenado a una pena de privación de libertad, va a un centro de adultos, lo cual está prohibido por la Convención. Yo lo veo, levanto la mano, pregunto, oiga, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y entonces, respuesta del ministro que estaba allí. La verdad es que estamos muy preocupados y queremos, en realidad, hacerle nosotros a usted la pregunta cómo solucionarle. Se lo explico. Porque este año tenemos el triple de niños privados de libertad. Tenemos 3. Lo normal es tener 1 o ninguno. Y entonces, claro, explicaba él, nosotros lo que hemos hecho es, no podemos tener un centro de privación de libertad en cada ciudad por si alguna vez hay un niño dentro de 15 o 20 años. Pensamos en hacer 1 en la capital, pero lo alejaríamos al niño o niña de su lugar y un niño privado de libertad sigue yendo al colegio en su ciudad. Entonces, ¿qué hemos pensado? En todos los centros de adultos hemos creado una sección para, si alguna vez hay un niño o niña, abrirla. Está normalmente cerrada. Y si alguna vez hay un niño o niña y hay que abrirlo, bueno, se le da un curso de formación a todos los funcionarios de prisiones por si alguna vez tienen un niño o niña. Y segundo, anual, el curso. Y segundo, si alguna vez lo hay, se busca de los adultos más jóvenes, porque claro, estaría solo,
a 3, 4 de los que se considera por el gabinete que pueden estar mejor y pueden ayudarle para que estén con él en la cena, para que no esté aislado, porque si no sería tortura. Pero somos conscientes de que estamos violando la ley. Entonces, no sabemos cómo solucionarlo. Respuesta del comité: sigan violando la ley. No hay problema, ¿no? Entonces, porque es que los niños y niñas islandeses no violan la ley, sí, pero no tienen penas de privación de libertad. Es muy raro, porque tienen un sistema de justicia alternativo, de trabajo social y de reeducación, que no hace necesario tener esos centros, ¿no? Liberia. En Liberia vinieron, no un ministro, vinieron 4 ministras, las 4 mujeres, la ministra de Justicia, la de Educación, la de Sanidad y la de Bienestar Social, en la delegación. Traían algunos funcionarios, pero nunca les preguntaron nada porque se sabían las respuestas. En el momento del diálogo explicaba Liberia, la ministra de Educación: bueno, nosotros tenemos un problema de que venían del ébola y de la guerra. Entonces, en educación solo tenemos en estos momentos 18 escuelas en el país de pie. Todas las demás han sido destruidas. Nos quedan muy pocos profesores para dar clase y en realidad estamos formando a mujeres locales para que puedan hacer algo, porque o se han ido o se han muerto, ¿no?, los profesores. Y te iba contando un drama de la educación terrible. Y entonces iba contándote, para solucionar esto hemos pensado A, B, C y D. Para la A tenemos los problemas 1, 2 y 3. Para resolver el 1 hemos pensado A, B y C. Para resolver el 2 hemos pensado A, B y C. Para resolver el 3 no sabemos cómo hacerlo y venimos a que nos lo digan ustedes. Y yo iba escuchándole, iba diciendo, le pregunto a esta señora por la educación inclusiva de los niños con discapacidad o se me va a echar a reír en este drama. Pero, como ha dicho Rafael, este es uno de mis temas y entonces le dije: oiga, ¿y sobre los niños y niñas con discapacidad, la educación inclusiva qué? Respuesta de la ministra: cómo me alegra que me haga la pregunta. En mi país tenemos muchos más niños y niñas con discapacidad que en los países del entorno. El ébola y la guerra han provocado muchas discapacidades físicas, sensoriales y sobre todo psíquicas. Y en esa situación nosotros tenemos muy claro que no se construye ni una sola escuela en el país que no sea de diseño universal y totalmente accesible. Que si tengo que optar por dar educación a un niño con discapacidad o a 5 niños sin discapacidad, tengo que dársela al niño con discapacidad, porque si no, la diferencia va a crecer y por lo tanto la inequidad. Y nos dio una lección. Liberia es un país desastroso, pero la voluntad política, no olvidemos que a la presidenta le dieron el Premio Nobel de la Paz, la voluntad política que transmitían de querer hacer las cosas era enorme. Eso es tan bueno como lo de Islandia, porque las situaciones de los países son diferentes. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es la voluntad de quererlo cambiar con los recursos que tengo. Entonces, insisto, no es un tema de llegar a un nivel. No le podemos pedir lo mismo a Finlandia o a Suecia que a Haití o a República Centroafricana. Pero sí les tenemos que pedir la misma voluntad y esfuerzo por conseguir el ejercicio. Entonces, sí hay cambios, y hay cambios importantes. Bueno, yo muy a pesar de todos, porque todos los que estamos aquí seguiríamos oyendo a las personas que nos han hablado, yo creo que hay que finalizar la mesa porque llevamos un cuarto de hora de retraso. Otra vez, yo creo que tenemos que agradecer a los ponentes lo que nos han enseñado hoy y a los asistentes pues la atención y las preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima.